Ajá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Christopher, Carolina, Sebastián, Daniel. Creo que habemos los cinco nomás. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, profe. Sí, sí, se escucha. Ah, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos ustedes saben que la semana que viene tenemos la prueba uno, ya para que se preparen. Y hoy día vamos a trabajar sobre la clase de la semana 5, que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ustedes han visto algo de ello o están en cero y hacemos un repasito? Vamos repasando sobre los ejercicios. ¿Hacemos eso mejor? Sí, profe, porfa. Ya, claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para aprovechar bien el tiempo, voy a compartir mi PC como siempre y voy a dejar de compartir el video y ustedes me hablan nomás, ¿ya? Porque yo no los voy a ver. Pero súper importante cuando yo les pregunte, me vayan respondiendo sí, no, para saber que estamos conectados. A ver, aquí hay dos mensajes. Ah, no sé qué dicen esos mensajes. Ya, entonces vamos a dejar de compartir aquí y voy a compartir el PC, ¿ya? Y ustedes me van hablando cuando yo les pregunte. Entonces, estoy en eso, ¿ah? Vamos a compartir toda la pantalla. Compartir. Y en este momento ustedes deberían estar viendo mi PC. Y deberían estar viendo aquí nuestra pizarra virtual con la que vamos a hacer esta clase, que se está cargando. Profe, Ajá, uno dígame. de los compañeros menciona si puede hacer un resumen como de todo lo que entra en el solemne. Todo lo que entra en la solemna. Ah, pero Sí. eso no es mucha materia, es como hacer resumen. O sea, sería lo que entra son, bueno, presión, todo lo que hemos visto. Dilatación térmica, ecuación de los gases. ¿Qué más? Primera ley, trabajo, procesos termodinámicos, calorimetría. Eso es lo que entra. O sea, los temas serían, a ver, ya, déjenme poner, les voy a dar los temas, pero no alcanzamos a repasar todo. Pero ahí revisan las clases. En las clases está todo. Y en las guías de ejercicios resueltos. Hoy día es lunes 3 de noviembre ya. Noviembre. Y esta es la semana 5. Ya. Entonces, los temas que entrarían en la prueba, ya veamos los temas. Temas de la prueba uno. De la prueba 1. Bueno, primero entrarían los conceptos básicos, ¿cierto? Presión, volumen, todo eso que es básico. Termometría. Entonces sería conceptos básicos. Uno sería conceptos básicos. Básicos. ¿Mm? Que serían presión, volumen, mole, calor específico, capacidad calórica, etcétera. Luego deberíamos ver eh, expansión, expansión y dilatación térmica vimos. Dilatación térmica, eso, compresibilidad, compresibilidad que es bajo presión, presibilidad y la ecuación de estado de los gases. Lo tercero que entra es calorimetría. Calorimetría, que es la ecuación fundamental de la calorimetría, el calor que se entrega o se quita a un sistema es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura del sistema. Esto cuando no hay cambio de fase. Cambios de fase y calores de fusión de fase y también calor de combustión. Eso es fácil, combustión. Luego entraría la 4, sería primera ley de la termodinámica, la primera ley que es la conservación de energía.
que dice que el calor que uno entrega a un sistema va a ser la variación de energía interna más el trabajo realizado, o en la energía interna. Y en los gases, la energía interna, la capacidad calórica por la temperatura está en Kelvin. Capacidad calórica o volumen constante. Independiente del proceso, en los gases siempre la energía interna es la capacidad calórica o volumen constante. Que el CB vale 3 medios del número de moles por R, estos serían los monoatómicos, y 5 medios de NR en los biatómicos, como el oxígeno, el nitrógeno, esto sería el helio, el neón, ¿no? Por ejemplo. Y luego 5 sería ahora la segunda ley y máquinas térmicas, que sería lo que vemos hoy día. Esos son los temas. En realidad no hay muchas fórmulas, ¿ah? Aquí. Los temas van como lineales, digamos. Aquí vemos los conceptos básicos, luego vemos cómo se obtienen las relaciones, porque estas son las variables de estado. Cómo se obtienen las relaciones entre las variables de estado, que son las ecuaciones de estado. Luego vemos la calorimetría, que es intercambio de calor, en fin. La primera ley, que es la conservación de energía, y hoy día la segunda ley. Esos serían los temas. No sé si eso era lo que me preguntaba el estudiante. ¿Sí? ¿Alguna respuestita? ¿Están ahí, cierto? Sí, profe, eso nos sirve como para organizar el estudio. Para guiar, ya, pues súper. Igual me pueden hacer consultas por mensaje, ¿ah? Después de esta clase durante la semana si tienen dudas. O dudas en algún ejercicio, algo así. Ya, veamos ahora la semana 5 que hasta aquí entra, porque son las máquinas térmicas. Entonces, nosotros vimos que las leyes de termodinámica son las leyes que rigen las transformaciones y los intercambios de la energía. La primera ley dice que la energía del universo es constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aplicada a un sistema, toma esta forma. Dice que el calor que le entregamos se realiza trabajo y si no es exactamente lo mismo, se hace a expensas de la energía interna, que puede ser energía química en los enlaces o energía térmica por las vibraciones y agitaciones de los átomos y moléculas que componen el sistema. Pero es la conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica indica una dirección en que ocurren los procesos. Implica una dirección en que ocurren los procesos. ¿Ya? Porque hay muchos procesos que conservan la energía, pero no ocurren. Entonces solo hay ciertos procesos que ocurren. Por ejemplo, veamos algunos procesos que conservan la energía y que no ocurren. Imaginemos tenemos un recipiente, aquí tenemos un tabique que separa, una plaquita, digamos, este es un tabique móvil, lo podemos sacar, y a este lado tenemos pintura blanca, o sea, pintura roja. Pensemos, estas son las partículas, aquí habría pintura roja. Y a este lado tenemos pintura verde. ¿Ya? Eso es. ¿Y qué pasa si nosotros sacamos el tabique? Esto está a una cierta temperatura, sacamos el tabique. ¿Y qué va a pasar cuando sacamos el tabique? Lo retiramos. Lo que va a pasar es que algunas partículas de pintura roja van a pasar para la zona de verde, ¿cierto? Por difusión, y algunas partículas van a pasar para allá. Y lo que va a quedar al final de este proceso, lo que va a quedar al final como resultado, es una mezcla de pinturas. Aquí va a quedar una mezcla de pintura verde con roja. O sea, aquí va a quedar las partículas verdes, sí, y aquí va a quedar rojo. Va a quedar todo mezclado. ¿Ah? Eso pasa para allá. Pero nunca pasa el proceso inverso. Nunca sucede que la pintura mezclada se separen y terminen a un lado las verdes y las rojas. Eso no ocurre. Y ese es un proceso que conserva la energía. No hay ningún problema con la conservación, porque las partículas estarse moviendo
como hormigas así, los átomos, pum, se van a ir para el otro lado, pero no se separan. Entonces, es un proceso que conserva energía y no ocurre. Otro proceso que conserva la energía y no ocurre, por ejemplo, imaginemos un cenicero, ¿ya? Este es un cenicero y está lleno de cenizas, colillas, ahí. Sopla el viento, ¿y qué va a pasar? Esas cenizas se van a desparramar y van a caer. Pero nunca pasa el suceso inverso, que sopla el viento y que las cenizas se metan al cenicero. Eso no ocurre. Y también conservaría la energía. Se diga, entonces hay una dirección en que suceden los procesos. Otro proceso, por ejemplo, son las pirámides. Por ejemplo, una construcción humana. Pensemos en una pirámide que está en el desierto. Lo que pasa con el tiempo, la erosión, el viento, la erosión, ¿cierto? Va a hacer que la pirámide termine convertida en arena. Va a desaparecer para allá. Pero nunca sucede que el viento, al soplar y ya, arme la arena y quede una pirámide. Eso no pasa. ¿Se fijan? Todos estos procesos tienen una dirección. Podrían perfectamente conservar la energía, pero no ocurre. Otro proceso que no pasa. Pongamos una taza de café caliente en la mesa. El café está caliente y lo que va a pasar es que el café va a empezar a perder calor, ¿no es cierto? Va a emitir calor hacia el entorno y se va a enfriar la taza. Lo que va a pasar es que al cabo de un rato la taza va a quedar a la temperatura ambiente, a la temperatura del aire. Y nunca sucede al revés, nunca sucede que la taza empiece a absorber calor del aire, que el aire se enfríe y la taza comience a hervir. Eso también conserva la energía. Esta dirección en que ocurren los procesos, que obviamente está asociada a la dirección del tiempo, porque si yo les muestro una filmación de que sopla un video y las cenizas caen al cenicero, ustedes se van a dar cuenta que el video está corriendo para atrás. O si yo tengo una mezcla de pintura y vemos que se separan y termina una a un lado y otra, ustedes se van a dar cuenta. Entonces esto tiene el sentido del tiempo. Son sucesos que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué tienen en común estos sucesos? Que esto se plantea así, que la segunda ley tiene varios enunciados, pero la segunda ley lo que plantea es que las transformaciones y transferencias de energía, las transformaciones y transferencias de energía, o sea, cuando se pasa energía de un lado a otro, transferencias de energía y trabajo, ¿ya? Siempre, y trabajo, coma, siempre, o sea, no es a veces, es siempre, hacen crecer la entropía del universo, hacen crecer la entropía del universo. La entropía, ese es el tema, el principio de crecimiento de entropía, la entropía del universo. ¿Y qué es la entropía? La entropía mide entropía, que la vamos a representar con la letra S, es una medida del nivel o grado de desorden de un sistema, grado de desorden de un sistema. O sea, lo que nos está diciendo la segunda ley es que los procesos en que hay transformaciones e intercambio de energía, que son todos los procesos que ocurren en el universo se desordena, tiende a desordenarse. Y ese es el principio de crecimiento de entropía. ¿En qué sentido se ordena o se desordena? Veámoslo aquí. Tener, por ejemplo, pintura roja, partículas de pintura roja a un lado y partículas de pintura verde a otro, es un estado ordenado. ¿Se fijan? Desordenado es cuando todas se mezclan. Eso sería desorden y este sería orden, en ese sentido. Lo mismo, la ceniza en el cenicero es un estado ordenado, están todas las cenizas agrupadas aquí en esta zona. Desordenado en las cenizas dispersas por el patio. O lo mismo, si yo, por ejemplo, estoy en una pieza y pongo todas las moléculas de aire en una esquina, aquí hago un cubito con las moléculas de aire, ¿ah? Del aire. Pongo aquí hay vacío y dejo todas las moléculas de aire. Ese sería un estado de orden, todas las moléculas guardaditas. Pero ¿qué va a pasar? El sistema naturalmente se va a desordenar y las moléculas tienden a esparcirse por toda la habitación.
que sería un estado de desorden. ¿Se fijan? En ese sentido es el orden. Lo mismo aquí. La arena, formando una pirámide, estructuras armadas, es un estado de orden. La arena dispersa por el desierto sería un desorden. Y la materia tiende a desordenarse. ¿Por qué la taza se enfría? Porque ustedes saben que el calor, la temperatura, está asociada a la agitación molecular. Si las moléculas de la taza se están moviendo para todos lados, con mucha energía, ahí están bailando, es como un recreo de cabros chicos, de párvulo, andan corriendo para todos lados. Aquí afuera, las moléculas de aire están a menor temperatura, están más quietas. Al transferir calor, las moléculas de aire se desordenan y entonces hace que el universo se desordene. Entonces, en ese sentido, se mide la entropía. ¿Queda claro? Esa es la idea de la entropía. Entonces, para cuantificar esta propiedad, esta variable, estado que los sistemas tienden a desordenarse, se usa Profe, así. disculpe, ¿Sí? ¿y por Dime. qué la entropía siempre tiende a aumentar? Porque el desorden lo vemos. Aquí las pinturas se mezclan, ¿cierto? El cenicero se esparce en forma natural. Los gases ocupan todo el volumen que los contiene, se desparrama. La erosión hace que las estructuras ordenadas se desintegren y queden todas desparramadas. Los objetos se enfrían, entregando calor. ¿Te fijas? Entonces uno ve que el universo tiende a desordenarse. Y esos son los procesos que rigen el universo. Es la observación experimental. Entonces, si uno llama entropía al nivel de desorden, diríamos que los procesos tienden a desordenar el universo. En este sentido. ¿Sí? ¿Queda claro? Es un hecho experimental. Que está asociado a que el tiempo avanza. ¿Sí? ¿Ya respondió? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, es una medida del número. Entonces, veamos cómo se cuantifica la entropía. Veamos cuantificar, o sea, para medir la entropía. Porque el decir que crece la entropía, veamos cómo cuantificamos la entropía. La vamos a medir. Necesitamos un indicador. Entonces, aquí tenemos un sistema. Un sistema y tiene una entropía. La entropía la vamos a llamar con la letra S. Si al sistema le metemos calor, una cierta cantidad de calor, el sistema se desordena porque las moléculas se agitan, ¿ah? Empiezan a bailar, se desordena. Es como una sala en que están todos tranquilos mirando el pizarrón y aparece un temblor y todos salen corriendo. Se desordenó. Entonces cambió el orden, pasó de un estado inicial a un estado con entropía final más desordenado. ¿Cuánto es el cambio de entropía? ¿Cuánto se desordenó el sistema? Que en la final menos la inicial. Bueno, el cambio de entropía va a depender del calor. Si yo le meto más calor, va a quedar más desordenado. Y si le quito calor, que el Q sería negativo, se ordena. Entonces, claro, la entropía va a depender de la cantidad de calor, va a ser proporcional. Pero, ¿qué pasa con la temperatura del sistema? Esta es la temperatura. Si el sistema está muy caliente, va a estar muy desordenado. Y que yo le agrego un poquito de calor no lo va a afectar mucho. Pero si el sistema está frío y yo le agrego un poquito de calor, se va a notar. Es como lo que pasa en una pared. Si tengo una pared alba, blanca, y hay un puntito negro, se nota el punto al tiro. Pero si está toda manchada, da lo mismo. Entonces, el efecto de desorden que entrega el calor depende de la temperatura. Por lo tanto, el cambio de entropía va a depender inversamente de la temperatura. Porque si el sistema está muy caliente, da lo mismo que el entrecalor, no va a cambiar mucho el desorden. Pero si el sistema está frío, claro, un poco de calor sí va a afectar el desorden. Se fijan en un patio de un colegio donde todos están hablando, no afecta una conversación, pero en una sala donde están todos en silencio dando una prueba y dos personas empiezan a hablar, obviamente se va a notar. Entonces, de esta manera se mide la entropía. El calor que recibe o extrae el sistema partido por la temperatura a la cual ocurre. Y esta temperatura siempre
va a estar en Kelvin, que es la temperatura de la termodinámica, es la temperatura del universo. Entonces, las unidades de la entropía, esto mide cambios de desorden. Las unidades de la entropía van a ser unidades de calor, de energía, como Joule, partido por Kelvin, o calorías, partido por Kelvin, pero jamás las pongan por grados Celsius. ¿Ya? Y esto es lo que mide la entropía. Así se mide. Entonces, esto siempre ocurre. Entonces, ¿cuál es la segunda ley de la termodinámica? Acuérdense de esta fórmula. Esta es la fórmula del millón, ¿ah? De la entropía. Lo voy a poner en rojo. Este sería la variación de entropía. Entonces se cumple, esto es para cuantificar, se cumple esto es la segunda ley de termodinámica, que es así. Tenemos un sistema. El sistema, este es nuestro sistema, y este es el medio externo. Entonces el sistema pasa de un estado inicial a uno final. Entonces va a tener una entropía inicial y una entropía final. Pero como puede interactuar aquí, puede haber un intercambio de calor y de energía le voy a poner en general. También el medio experimenta un cambio de un estado inicial del medio a un estado final del medio, porque el medio puede absorber calor. Vamos a hacer ejercicio. Entonces, el cambio de entropía del sistema, el cambio de entropía del sistema, delta S del sistema, va a ser la entropía final menos la entropía inicial. Esta puede ser positiva o negativa. El sistema se puede ordenar. Yo puedo enfriar y congelar un vaso de agua. Y si mi sistema es el vaso de agua, al congelarse, la variación de entropía es negativa. Ya. El cambio de entropía del medio externo, lo vamos a poner delta S del medio, va a ser la entropía final del medio menos la entropía inicial del medio. Bueno, el cambio de entropía del universo lo vamos a llamar delta S, asterisco. S es del universo, así que el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del medio. Y este es el que tiene que ser mayor o igual que cero, el cambio de entropía del universo. Un sistema se puede ordenar siempre y cuando su efecto sobre el medio haga que la variación de entropía del universo sea siempre positiva. Pero localmente un sistema se puede ordenar. Cuando ustedes se acuestan en la noche, llegan a una pieza ordenada, una cama ordenada, y cuando se levantan en la mañana está desordenada. En forma natural, la habitación se desordena, es un tema de entropía. Y ustedes la pueden ordenar, puede pasar un estado desordenado a un ordenado. Pero para eso se necesita energía y ustedes al ordenar la habitación van a transpirar, van a liberar calor y eso va a hacer que el efecto neto sobre el universo quede más desordenado. ¿Ya? Pero este es el que tiene que ser positivo. Veamos algunos ejemplos de cómo se hace esto. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Esta ley no habla algo del tiempo o solo nos habla sobre la energía y calor nomás? Esta segunda ley. Nos habla de la dirección. A ver, el motor del universo es la energía, ¿correcto? O sea, todos los procesos del universo, todos, involucran energía y calor y trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que los procesos del universo tienden a aumentar la entropía, a aumentar el nivel de desorden del universo. Cualquier proceso da lo mismo, porque cualquier proceso siempre debe involucrar energía para que ocurra. Y el tiempo, lo que nosotros entendemos como tiempo, que es el cambio, el universo en este instante es distinto al instante anterior. Eso es porque hay energía, ¿cierto?, que produce el cambio. Pero esa energía está regida por leyes. Y una ley es que se conserva, no se crea ni se destruye, y la otra es que los procesos tienen que ser tales que desordenen el universo.
en forma natural. Esa es la segunda ley. Entendiendo la entropía, el calor partido por el tiempo. Veamos algún ejercicio, mira. Vamos a poner un ejercicio 1 para que se entienda esto. Cuando ¿Ya? cuando las variables son equilibradas, no se genera la entropía, entonces, profe, ¿cierto? Tiene que haber algo que genere el movimiento para generar la entropía, ¿o no? A ver, ¿cómo? ¿A qué te refieres con las variables equilibradas? ¿La temperatura en equilibrio térmico? Ahí, por eso, tenemos que tener un desequilibrio para generar la entropía, si no, no sé, pues, si no hay... Claro, Ujú. Si están claro, para equilibradas, que cambie. no se va a generar nunca nada. Exacto, Ya, exacto, claro. Si el sistema no cambia, no cambia la entropía. Y en el equilibrio térmico la cosa no cambia, po. Entonces ahí ya, la variación de entropía es cero. Pero la segunda ley, ¿qué dice? Dice que la variación de entropía mayor o igual que cero. Incluye la posibilidad de cero. Cuando la variación de entropía es cero, se dice que la transformación es reversible. Lo voy a poner en rojo mejor. Cuando la variación de entropía del universo es cero, no cambia la entropía del universo, la transformación se llama reversible. Transformación reversible. ¿Y qué significa esto? Significa que tanto el medio, como no cambió la entropía del universo, ¿ya? Yo podría devolver atrás tanto el sistema como el medio. Por eso es reversible. Si cambia la entropía, ya no puedo volver atrás, pues porque cambió. Si la variación de entropía del universo es mayor que cero, la transformación se llama irreversible. Ya no se puede volver atrás el medio y el sistema. ¿Ya? Irreversible. ¿Profe? Por ejemplo, disculpa, para que la transformación sea reversible, por ejemplo, no tiene que haber roce. El roce, por ejemplo, tiene que ser cero. Lo que sabemos que siempre existe el roce. ¿Ya? Sí, dime. Profe, consulta, a lo mejor se aleja un poco de lo que está viendo, pero delante dio el ejemplo de los dos líquidos que se mezclaban, ¿no es cierto? Y se Sí, quedan desordenados. Pero ¿qué pasa, sí. por ejemplo, cuando son dos líquidos invisibles? Uno los Eso bate no, y hay un gasto de energía en separarse después, ¿o no? claro, claro, se separan cuando, por ejemplo, mezclas agua con aceite. Buena Claro, pregunta, buena observación. Claro, ahí no los logran mezclar, porque ahí ya no se soportan. claro, pero uno los puede batir, van a quedar mezclados temporalmente y después, con el paso del tiempo, tienden al orden. Tienden a separarse, claro, pero esa separación en general va a generar que la entropía del universo crezca, porque tú los tienes a los procesos separados, ¿verdad? En forma natural, no se mezclan. Cuando tú los mezclas, ¿ya? Fuerzas la mezcla, al mezclarlo desordenaste el universo, ¿correcto? Porque gastaste energía, no sé, lo agitaste, liberaste calor al universo y ese calor desordenó el universo. Pensemos que agitaste con un tenedor la mezcla de agua con aceite. Ahí ya generaste un aumento. Entonces el saldo neto igual va a ser aumento de la energía, porque lo llevas a un estado inestable que vuelve al estado estable y todo ese proceso aumenta la energía, porque no vas a poder separar en forma natural mezclar el agua con aceite, porque ese estado tiene más energía que cuando están separados. ¿Sí? O sea que al unirse, o sea, al dos líquidos miscibles, liberan energía al separarse. Sí, porque de partida lo que se forman en el aceite se forman micelas, que son unas esferitas. Cuando tú mezclas aceite con agua, son esferitas que son como del tamaño de una célula. Las más chiquititas son del tamaño de una célula. Sí, por eso se cacha que las células partieron así, pues, con aceite diluido. Y, y las esferas después, esas esferas tienen que unirse con las otras esferas para formar el aceite. Y ahí se producen efectos de tensión superficial, etcétera, que van liberando energía también para estabilizar. O sea, el paso dos esferitas, de dos esferitas aquí separadas, a que se junten y se forme una sola esfera,
ahí se va a liberar energía. Y esta posición tiene menos energía que esta. Porque para separar ese aceite, esta gotita, tú para separarlo en 2 gotitas, tienes que meterle energía. Entonces, cuando esas gotitas a la vez se juntan, van a liberar esa energía. ¿Te fijas? Entonces, esa mezcla va a liberar energía y va a hacer que el universo sea más desordenado. Ok, profe, gracias. Ya. Ya, se entiende bien entonces. Veamos un ejemplo de cómo se aplica esto en la práctica. Pero estuvieron buenas las preguntas, me gustaron. Muy interesantes, no me las habían hecho antes, esas preguntas. Así que estuvo muy bueno. Bien. Y eso es lo interesante, porque vayan preguntando siempre. Ya, mira. Vamos a decir, esto es válido, este cálculo que voy a hacer es válido para líquidos y sólidos, ¿ya? Válido para sólidos y líquidos. ¿Ya? Entonces vamos a decir, tener que un cuerpo de capacidad calórica, C, que hace el calor específico por la masa, ¿ah? De capacidad calórica C, se enfría en contacto con el aire. No vamos a hacer con el aire, pero podría ser la mezcla de 2 líquidos. Desde una temperatura inicial, Ti, hasta la temperatura ambiente. Lo voy a hacer con letra porque lo voy a hacer como fórmula, porque la vamos a usar. Ambiente, que la vamos a llamar T final. Entonces, se pide. Entonces vamos a decir, parte A, calor cedido por el cuerpo, puede ser un vaso de agua. Por eso digo, ese cuerpo puede ser un sólido o un líquido. ¿Ah? Calor cedido por el cuerpo al medio. La parte B sería variación de entropía del medio. Después viene variación, la C, sería variación de entropía del cuerpo. Y la D sería variación de entropía del universo. Esa sería. Entonces vamos a calcular cuánto varía la entropía, por ejemplo, del universo cuando a ustedes se les enfría la taza de café. ¿Se les olvidó? ¿La dejaron arriba de la mesa? ¿O se les olvidó, no llegaron a comer a tiempo y se les enfrió la comida? Esa es la situación. Y ese proceso tiene que aumentar la entropía del universo. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos aquí el cuerpo, que está a una temperatura inicial, aquí está la temperatura del medio, y está perdiendo calor, ¿cierto? Aquí emite calor al medio, porque siempre el calor se transmite del cuerpo más caliente al más frío. Bueno, si tiene una capacidad C, el estado de equilibrio final es cuando quedan a la misma temperatura. Entonces, ese cuerpo pasa a un estado inicial a un estado T final, que queda a la misma temperatura del medio. Y ahí se acaba el transporte de calor. ¿Cuánto calor perdió? Bueno, el calor cedido por el cuerpo, usando la ecuación de la calorimetría, cedido por el cuerpo. Bueno, si el cuerpo cambia de temperatura inicial a la temperatura final, el calor cedido va a ser la capacidad calórica por el cambio de temperatura. Ese es el calor que cedió el cuerpo. O sea, el calor cedido va a ser la capacidad calórica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la temperatura final de la atmósfera es menor que la inicial del cuerpo. Así que esto debería ser negativo, a menos que fuera al revés, que pongamos un cubo de hielo y reciba calor
y se calienta el cubo de hielo, o hasta fundirse, podría ser también. Pero aquí estamos suponiendo que se enfrió, así que eso es negativo. Entonces, el calor que absorbe la atmósfera, calor absorbido, porque este sería el calor cedido, el calor absorbido por el aire, va a ser el delta Q del aire, va a ser menos este calor, pues si este es negativo, el otro ganó, o sea, sería C por T inicial menos T final. Esto es positivo, ganó calor la atmósfera, porque este se enfrió, dieron su calor a la atmósfera. Recuerden que la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Entonces, este sería el calor. Esto es la fórmula. Nos dicen ahora cuánto cambia. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es lo que hacíamos en la primera parte, pues, del curso. Profe, entonces se podría decir que la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo. Sí, sí, exactamente. Ya. Ese es el calor del aire. ¿Cuánto la variación de entropía del aire? ¿La ve? Veamos la variación de entropía del aire. Entonces, ve variación de entropía del aire. De entropía del aire. Entonces, aquí está el aire, que es el medio. El aire está a una temperatura final y recibió una cantidad de calor que es el calor del aire. Pues, por lo tanto, la variación de entropía del aire va a ser el calor que recibió partido por la temperatura a la cual ocurrió, que es la temperatura del aire, o sea, va a ser C por T inicial menos T final, partido por T final. Y esto es mayor o igual que cero, ¿cierto? Es mayor que cero porque si uno al día flujo de calor. T inicial es mayor que T final. Entonces, ese es el cambio de la entropía del aire. Siempre que el aire o el mar o un horno entrega o cede calor, su cambio de entropía va a ser ese calor partido por la temperatura, porque naturalmente la temperatura del mar no cambia, la temperatura de la atmósfera no cambia. ¿Ah? O sea, si yo le meto calor, si yo salgo en la mañana hoy que hace frío, no saco nada con poner una estufa en el patio, no voy a calentar el medio, ¿cierto? No le hace cosquilla. O lo mismo al mar. Si me voy a bañar hoy que está helada el agua, le tiro una teterita de agua caliente a las olas, no le cambio el aire. Entonces, esas son las fuentes térmicas, no pueden entregar y emitir calor sin cambiar su temperatura. Profe, Pero veamos qué pasa con la piedra. consulta. ¿Sí? Este es el del aire, ¿no es cierto? Y no Sí. debiese el aire, si la piedra se dio, el aire no debiese tener una temperatura final mayor. Es que el aire es muy grande, entonces no le afecta. Es lo que se llama una fuente calórica. O sea, es tan pequeñísima la variación que, para efecto del caso, la despreciamos. Po. Es un 10 a la menos 100. Pero en ese caso tendríamos que considerar T inicial igual a la temperatura final y sería cero arriba. Eso para el cuerpo. Claro, No, pero en pues el esto, no. Este T inicial es del cuerpo y este es del aire. Recuerda que el cuerpo se enfrió y liberó calor. Y liberó esa cantidad de calor. Lo estamos mirando desde el cuerpo. Y en el aire recibimos ese calor y lo recibimos a la temperatura del aire, por lo tanto el cambio de entropía del aire va a ser el calor que recibió partido por la temperatura. Como definimos aquí la entropía, el calor que recibe el cuerpo partido por la temperatura. ¿Sí? Ok, lo que pasa es que donde vi que estaba calculando el del aire, pensé que ese T inicial menos T final era del aire. No, es el T inicial del cuerpo. Y el T final es el del aire. Como lo planteamos aquí, no cambié la notación. ¿Ah? Ahí dice el enunciado. T inicial del aire y T final del ambiente. ¿Ya? Veamos ahora lo que me interesa de este ejercicio en la parte B, la parte C, perdón. La parte A la hicimos. Es el calor cedido.
la parte A. La parte B, el cambio de entropía del cuerpo, del aire. Pongan atención ahora, la parte C es el cambio de entropía del cuerpo. Esto podría ser un vaso con agua también, ¿ah? Ya. El cuerpo pasó de un estado inicial, de una temperatura inicial, a un estado final, de una temperatura final. Nosotros no podemos decir que la variación de entropía del cuerpo, el calor que liberó, partido por la temperatura, porque ¿qué temperatura usamos? Si la temperatura está disminuyendo, ¿se fijan? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de a poquito, digamos. Pensemos un estado intermedio. Un estado intermedio, no es ni el inicial ni el final, en que está una temperatura T. Está una temperatura T que es menor que la inicial y mayor que la final. Y pensemos que en ese intercambio T bota un poquito de calor, tan poquito que la temperatura no se va a afectar. Bota una 100 milésima de millonésima, de billonésima, de trillonésima de caloría. Entonces, en ese momento el sistema va a tener un cambio de entropía que va a ser el calor que se dio o absorbió partido por la temperatura. Porque cuando es tan chiquitito, ahí sí ocurre una temperatura dada. ¿Y cuánto vale dQ? Bueno, dQ es la capacidad calórica por el cambio de temperatura, que es infinitesimal. O sea, T más delta T es T, porque es T más 1000 millones de ceros y un 1. O sea, eso lo podemos escribir como la capacidad calórica por dt, ese es el calor que se dio, muy poquitito, por lo tanto genera un cambio muy chico de temperatura partido por la temperatura. Y el cambio de entropía del cuerpo es la suma de los cambios desde la situación inicial hasta la final. Vamos, perdió un poquitito, ¿cuánto cambió? Perdió otro y vamos sacando. Y eso es la integral de ds, porque la sumatoria de un montón de cantidad infinitamente pequeña es la integral desde la situación inicial hasta la final. Ese sería el del cuerpo. O sea, sería la integral desde TI hasta TF de la capacidad calórica por dt partido por T, y eso es C por el logaritmo natural de la temperatura final partido de la temperatura inicial. Entonces, el cambio de entropía de un sólido o de un líquido, cuando se enfría o se calienta, siempre va a ser la capacidad calórica por el logaritmo natural de la temperatura a la que queda final partido por la temperatura inicial. Y eso se da para los sólidos y los líquidos, ¿correcto? Y ese sería el cambio de entropía del cuerpo. Profe, consulta, y en este caso, como se está viendo el del sólido o líquido, ¿es la temperatura inicial y final del sólido? Del sólido, sí. ¿Del objeto? Inicial y Del final objeto, del objeto. claro. Y cuando se calcula Sí. el medio, es la inicial del objeto, final del medio. Claro, claro, exactamente. En un intervalo de temperatura está una temperatura T y botó un poquito de calor. Entonces el cambio de entropía en ese momento fue dQ partido por T. Y después subimos desde la temperatura inicial hasta la temperatura inicial más el de T. Después, y así lo vamos sacando por poquito. Lo vamos haciendo despacito, cosa que en cada momento tenga una temperatura definida el cuerpo. Pero para eso tiene que ser tan poquito el cambio de calor que no lo afecta. Y esta sería la fórmula. Ustedes la usan esta fórmula. ¿Ya? Porque la vamos a usar después. Y el cambio de entropía del universo, el A, B, C y D, el delta S del universo, va a ser el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del ambiente. Sería eso. ¿Correcto?
Y uno puede demostrar que esto siempre es mayor o igual que 0. Se puede demostrar, ¿ah? Con Excel, porque si uno hace una función, TF sobre TI, yo esto lo puedo escribir así, pues, como C por logaritmo natural de TF sobre TI más TI sobre TF menos 1, ¿cierto? Si yo defino la función X, que sea TI sobre TF, esto es mayor que 1, porque TI es mayor que TF, esto quedaría así, quedaría C por el TI sobre TF es X, X menos 1 y este se da vuelta, sería logaritmo natural de 1 partido por X, que sería menos logaritmo natural de X. Y esto, X, siempre es mayor o igual que 1 más logaritmo natural de X. Eso siempre es así. Se cumple. Siempre. Que X sea mayor que 1, se va a cumplir eso. Y por lo tanto, la variación de entropía del universo va a ser siempre positiva cuando se enfría un cuerpo. Esto quedó medio abstracto, ¿cierto? Estuvo medio abstracto, pero hagámoslo ahora con números, ¿les parece? Hagámoslo con números, mejor. Ya, profe. Mejor. Sí, porque así está demasiado abstracto. Mira, vamos a tener, por ejemplo, este ejercicio. Se mezcla, este sería el ejercicio, ¿qué ejercicio es? El 2. El 2. Dice, se mezcla medio litro de agua a 20 grados Celsius con 2 litros de agua a 80 grados Celsius. Esto es bien directo. Entonces aquí dice calcular 2 puntos A, la temperatura de equilibrio final, temperatura de equilibrio final, y la B, variación de entropía del universo. De entropía del universo. Y aquí lo hacemos con números. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí 500 centímetros cúbicos a 20 grados Celsius. Aquí vamos a tener 2000 centímetros cúbicos a 80 grados Celsius. Y al final vamos a tener 2500 centímetros cúbicos a la temperatura final. ¿Correcto? Porque se entran en equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura final la sabemos calcular, porque lo vimos en el ejercicio anterior. La temperatura final va a ser el volumen 1 por la temperatura 1 más el volumen 2 por la temperatura 2, partido por el volumen 1 más volumen 2. Que este sería 500 centímetros cúbicos por 20 grados Celsius más 2000 centímetros cúbicos por era 80 grados Celsius, partido por 500 centímetros cúbicos más 2000 centímetros cúbicos. Entonces la temperatura final nos daría directamente el valor, aquí todos centímetros cúbicos se cancelan, sería 500 por 20 más 2000 por 80, y todo eso dividido en 2500, y nos da una temperatura final de 68 grados Celsius. ¿Correcto? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿cierto? Esto lo vieron en el control que hicieron, pues todos lo hicieron bien esa parte. Por eso yo la uso, ¿no? ¿Están ahí, cierto? Sí, profe. Ya, ¿esto está claro? Sí, profe. Sí, Ya, profe. porque la idea es que no le hablen chino, ya. Entonces, ya.
Veamos ahora el cambio de entropía. La mezcla de agua es equivalente a que yo ponga aquí los 2500, o sea, los 500, perdón, a 20 grados Celsius, que ponga aquí los 2000 a 80 grados Celsius y que intercambien energía hasta que ambos queden a 68 grados Celsius, ¿correcto? Equivalente. Entonces, Sí. es como cuando se enfría el agua, po. Como se enfría el té. El cambio de entropía de esta agua va a ser la capacidad calórica por la diferencia de temperatura y de esta también. Vamos a pasar todo a la escala Kelvin. Tenemos 20 grados Celsius, es 20 más 273, o sea, sería 293 Kelvin. 80 grados Celsius es igual a 80 más 273, porque hay que trabajar en Kelvin. Acuérdese, no en grados Celsius. Entonces sería 273 más 80, nos daría 353 Kelvin. Y la temperatura final, que sería 68 grados Celsius, va a ser 68 más 273, que sería 68 más 273, lo pasamos todo a Kelvin, 341 Kelvin. ¿Ya? Entonces, este va a ser el sistema A y este va a ser el sistema B. Entonces, veamos la variación de entropía de cada uno de los sistemas. Entonces, variación de entropía de los 500 centímetros cúbicos a 20 grados Celsius, que pasaron a 68 grados Celsius. Entonces, la capacidad calórica va a ser el calor específico, que es una caloría, del sistema 1. Este sería el sistema A. La capacidad calórica de estos, de los 500 centímetros cúbicos, va a ser una caloría por la masa, una caloría partido por gramo, y grados Celsius por la masa, si son 500 centímetros cúbicos, son 500 gramos. Entonces, la capacidad calórica va a ser de 500 calorías partido por grados Celsius. Para el sistema B, si quiero calcular, el sistema B va a ser los 2000 centímetros cúbicos que se fueron a 80 grados Celsius y que quedaron en 68 grados Celsius. Eso es el sistema B. Entonces, la capacidad calórica del sistema B va a ser el calor específico del agua, que es una caloría por cada gramo de grados Celsius, por la cantidad de gramos, 2000 gramos. Eso va a ser 2000 calorías partido por gramo. Entonces, ahora usamos la fórmula de cuando tenemos aquí un sólido o un líquido que tiene una capacidad calórica C y va de una temperatura inicial a una temperatura final. Entonces, el cambio de entropía es la capacidad calórica por el logaritmo natural de la temperatura final partido de la temperatura inicial. Entonces, para el cuerpo, para el primer cuerpo, para el cuerpo A, que son los 500 cc de agua a 20 grados Celsius, el cambio de entropía va a ser la capacidad calórica, que eran 500 calorías, ¿ya? Partido por Kelvin, lo vamos a poner por Kelvin. Acuérdense que dice en Kelvin, pero esto es por cambio de temperatura, por el logaritmo natural de la temperatura final, este quedó a 68 grados, así que su temperatura final fuese de 341. El cuerpo A, este era el cuerpo más frío, 341 Kelvin, temperatura final, partido de la temperatura inicial, que era de 293 Kelvin. Y la del cuerpo B, que son los 2000 centímetros cúbicos a 80 grados Celsius. Entonces, la variación de entropía del cuerpo B va a ser la capacidad calórica, que eran 2000 calorías partido por Kelvin, por el logaritmo natural de la temperatura final, que la temperatura final es 341 Kelvin, los dos quedaron a la misma temperatura,
y la inicial, este era 353 Kelvin. Entonces ahí los Kelvin se van y ese resultado nos da lo siguiente. Por eso me interesa esa fórmula del logaritmo natural, o sea, de la variación de entropía en un cuerpo. Ahí sería logaritmo natural, abre paréntesis, 341 dividido en 293, cierra paréntesis, y eso por 500 nos daría 75,85, me da a mí. 75,85 calorías partido por Kelvin. Y esta, la de abajo, sería el logaritmo natural de, abre paréntesis, 341 dividido en 353, cierra paréntesis, por 2000. Y me da menos 69,17 calorías partido por Kelvin. Y la variación de entropía del universo es la variación de entropía este es el que se calentó, más la variación de entropía del que se enfrió, que sería 75,85 calorías partido por Kelvin, menos 69,17 calorías partido por Kelvin, y eso nos daría 75,85 menos 69,17 y nos da 6,68 calorías partido por Kelvin, que es mayor que cero. Y como es mayor que cero, el proceso es irreversible. O sea, no se puede volver a la situación inicial de tener las dos aguas, una a 500, una a 80 y la otra a 20, no se puede hacer. Porque si hacemos eso, que lo podemos hacer, vamos a aumentar la temperatura del universo. O sea, ya una vez que es mayor, no se puede volver atrás. Sin cambiar el estado, la entropía del universo, me refiero. ¿Ya quedó más o menos claro esto? Esto, recuerden que ustedes no han estudiado esto. En los apuntes, ahí cuando lo estudian con esta clase les queda más claro. A lo mejor todavía no está muy claro. ¿Sí está claro? No, pero bueno, Díganme. quedó claro, profe. Quedó claro. Ya, súper. Bueno, la segunda ley, esta ley tiene una consecuencia que es la que vamos a ver ahora. Y vamos a hacer un último ejercicio de esto. Que esta es la consecuencia. Esta consecuencia de que se desordena es como de tipo filosófico. Pero para los ingenieros esto tiene una consecuencia que es bien clarita y bien importante. Y veamos la consecuencia de la segunda ley, que también puede ser un enunciado de la segunda ley, ¿eh? Porque tiene varios enunciados. Consecuencia de la segunda ley. Y esto está en el rendimiento de las máquinas y de los motores. Nosotros, un motor, una máquina, un motor opera en ciclo para que no deje de funcionar, ¿cierto? Un motor, básicamente, un motor de benzina, por ejemplo, un pistón que está amarrado aquí a través de un brazo así a una biela, ¿cierto? Que este es un eje fijo, un rodamiento, aquí puede pasar la biela. Entonces, cuando el gas se expande, esto se mueve para allá, y cuando el gas se contrae, esto se mueve para allá. Entonces, el movimiento para adelante y para atrás del pistón genera el movimiento de la rueda. Y esta es la biela, que ya hemos visto y que está en las animaciones y todo. Esto trabaja en ciclo, bien. Nosotros queremos que una máquina realice trabajo. Entonces, esta es nuestra máquina que opera en ciclo. ¿Ya? Esta es nuestra máquina. Cualquier máquina, cualquier motor. Motor eléctrico, un motor de plasma, un motor de petróleo. Esta es nuestra máquina térmica, que opera siempre en ciclo. Acuérdense, para adelante, para atrás, para adelante, para que esto gire. Giren las turbinas, lo que sea, se necesita esto. Entonces, para que haga trabajo, el trabajo, yo le tengo que meter energía por la conservación de la energía. Entonces le voy a meter energía. Para meterle una cierta cantidad de energía en forma de calor, pensemos, le meto un calor Q1,
tengo que haber una fuente a una temperatura alta. T1, esta sería la fuente caliente, porque si no hay una fuente caliente y una fría, no hay transferencia de calor. Por lo tanto, aquí tiene que haber una transferencia fría. T2, esta sería la fuente fría. Una fuente fría es algo que entrega o recibe energía a una fuente y no cambia, como el aire de un río. Si al río yo le echo una teterita de agua caliente, no le cambia la temperatura, ¿verdad? Así que la temperatura del río no cambia, la temperatura del mar. Entonces, yo para hacer trabajo tengo que sacar energía de una fuente caliente, hago trabajo y siempre va a haber una cantidad de energía que se va a la fuente fría. Esta es la consecuencia, siempre existe Q2. Este va a ser distinto de 0 siempre. ¿Qué significa eso? Como la máquina opera en ciclos, yo el calor neto que le meto a la máquina va a ser el trabajo que realiza más el calor que pierde a la atmósfera, que va a la fuente fría, ¿cierto? Yo le meto calor, una parte se va al trabajo y esto se va a la fuente fría. O sea, nunca se cumple que el trabajo va a ser igual a todo el calor que le meto. Entonces, la eficiencia o el rendimiento, eficiencia o rendimiento de la máquina, del motor de gasolina, rendimiento, que se usa la letra ETA, es el trabajo que hago respecto a la energía que yo le meto. Y esto siempre es menor que 1, o sea que 100%. O sea, nunca puedo convertir toda la energía en trabajo. Típicamente, por ejemplo, un motor de benzina o un motor diésel tiene un rendimiento como el 50%, por ejemplo. 55%, 54%, por ahí. ¿Qué significa eso? En la práctica, que si ustedes le echan 10.000 pesos de benzina al motor, 10.000 pesos, se van a gastar más o menos 5.000 en mover el auto, que el trabajo. Y los otros 5.000 pesos, la mitad de lo que le echan, se va a perder en forma de ruido, vibraciones, calor. Los motores se calientan como diablo. Y ahí se va la mitad de la plata que ustedes gastan. Qué triste, ¿eh? La mitad de la plata que gastamos en benzina y en transporte se va a ruido y a calentar la atmósfera. Profe, es bastante curioso e interesante todo esto, llega a ser filosófico como comentaba. Disculpe, si la segunda ley dice que nunca podemos ser 100% eficientes, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería el límite real de eficiencia para una planta industrial moderna, supongamos? Excelente pregunta. El límite de eficiencia lo da el teorema de Carnot. Y el límite de eficiencia, muy bien pensado, piensan bien ustedes, ¿eh? Con ingenio. El límite de eficiencia para esta máquina, que trabaja entre la temperatura T1, la temperatura T2, por ejemplo, la temperatura T1 puede ser la temperatura que se produce dentro del pistón cuando se enciende la bujía y se realiza la combustión del gas, de la mezcla de gasolina con benzina, ¿verdad? Y la temperatura T2, bueno, es cuando los gases se expulsan al ambiente. Bueno, la eficiencia máxima la da el teorema de Carnot y es 1 menos T2 sobre T1. Ese es la máxima eficiencia, o sea, el trabajo máximo que yo puedo obtener cuando absorbo una cantidad de calor 1. Ese es el máximo trabajo. Y ese es el límite de Carnot. Y este sería el teorema de Carnot, que está demostrado en la guía. Pero como no tenemos tiempo, no lo voy a mostrar aquí, lo tiene en la guía, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Acuérdense esto, depende de las temperaturas el límite teórico, entre qué temperatura y qué temperatura trabajo. Y esto es para cualquier motor, para un reactor nuclear, para lo que sea. Todo esto en Kelvin, siempre las temperaturas en Kelvin, ¿ya? Cuando hablamos de entropía,
o de gases ideales en Kelvin. Veamos el ejercicio de esto. Mira, dice, este sería el ejercicio 3, parece. Dice, una caldera trabaja a una temperatura de 400 grados Celsius y libera calor al aire, a menos 10 grados Celsius. Entonces, si la caldera absorbe 1500 kilocalorías, ¿ya?, de la fuente caliente, o sea, sería de lo que calienta la caldera, pues carbón, la electricidad, a lo mismo que tipo de calefacción tiene. Se le meten 150 kilocalorías de la fuente caliente. La fuente caliente es lo que le inyecta calor, que puede ser una reacción química, y sube la temperatura. De la fuente caliente, calcule el trabajo máximo que se podría obtener con esta caldera. Una caldera que la tenemos ahí a 400 grados, liberando el calor a menos 10 grados, la caldera absorbe 150 kilocalorías. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo máximo? Bueno, el rendimiento máximo de la caldera que se podría obtener, si tenemos aquí 400 grados Celsius y aquí tenemos menos 10 grados Celsius, hay que pasarlo a Kelvin. 400 más 273 sería 673 Kelvin, acuérdense. Entonces lo escribimos como 673 Kelvin. Los menos 10 grados más 273 son 263 Kelvin. Entonces, no olvidamos ahí, lo ponemos 263 Kelvin. Aquí el flujo de calor va para allá, ¿cierto? El Q1, ¿cierto? El cuerpo caliente. Pero aquí ponemos nuestra máquina térmica, que es la caldera, y va a hacer un trabajo, y siempre la naturaleza se va a cobrar el impuesto. La entropía, este calor que se libera, desordena el aire, desordena el sistema, entonces aumenta el desorden. Es como un impuesto que cobra la naturaleza, siempre. Y es inevitable. Siempre la naturaleza cobra ese impuesto. Por eso no hay máquinas de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo es como un péndulo que uno lo echa a andar y va a ir y volver y va a quedar oscilando para siempre. Pero sabemos que eso no pasa porque el péndulo va perdiendo energía y termina quieto. Porque claro, aquí uno la tiene energía potencial a transformarse en energía cinética de movimiento. Aquí hay una transformación de energía, por lo tanto, la naturaleza se lleva un delta Q. Y al transformarse de cinética a potencial, se lleva otro delta Q. Entonces, en cada oscilación y transformación, la naturaleza está cobrando este impuesto. Al final, se queda sin plata y se detiene. Entonces... Oiga, profe, disculpe, entonces, respecto a lo que dice, ¿no podríamos combinar varios ciclos o etapas de Carnot para que se vaya aprovechando el calor del anterior? Sí, se podría, pero la naturaleza igual te va a cobrar el impuesto. Inevitablemente, cuando tú transformas energía, por ejemplo, una celda solar en energía eléctrica, vas a perder siempre parte de la energía en calefacción. Y si esa energía eléctrica la conviertes en energía luminosa o en energía sonora, en cualquier equipo, si tú lo tocas, vas a estar emitiendo calor, ¿cierto? Y ese es el impuesto que se está pagando. Es la energía que se pierde en forma de calor al medio. Y al calentar el medio lo desordenas. Entonces, netamente por el roce, profe, ¿no? Esa es la resta que hace. La resta, ¿no? ¿cuál resta? Por el roce que genera el movimiento. Y eso va Claro, sacando. el roce va generando calor y va perdiendo energía del sistema y la va tirando para el medio. Porque Va cuando uno generando roza las manos, genera Sí. calor, pero ese calor se va al aire. Correcto. Muy bien, muy bien. No, parece que se entendió bien.
Y este no es un concepto trivial, ¿eh? Bueno, veamos, pues. Según Carnot, la eficiencia máxima de esta caldera va a ser 1 menos la temperatura fría, que son 263, partido por la temperatura caliente, serían 673 Kelvin, y eso sería, habría que calcular, sería 1 menos 263 dividido en 673, y nos da 0,61. 0,61, que equivale a un 61%. Esa es la máxima energía que yo puedo obtener de un sistema que opera entre 400 grados y menos 10 grados. La máxima energía que yo puedo generar es un 61%. Entonces, es poco, pu. O sea, piensen que si ustedes tuvieran un sistema que está operando entre 400 grados y menos 10 grados, por cada 100 calorías que metan, van a usar solo 63 en trabajo y van a perder las 37 diferentes. Las otras 37 se pierden al calor y no se puede evitar. Eso es lo más triste. Porque en la ley de naturaleza es como tratar de evadir impuestos. Las empresas pueden evadir impuestos, sí, se pueden hacer cosas truchas, pero con la naturaleza no. Uno no puede engañar a la naturaleza. ¿Ah? Entonces ese impuesto siempre lo cobra. Entonces, ¿cuánto es el máximo de trabajo que podemos hacer? El trabajo máximo va a ser el ETA máximo, que es el ETA de Carnot, la mayor eficiencia por el calor, la energía que entra, que sería 0,61 por 150, era 150 kilocalorías. O sea, el máximo trabajo sería de tan solo 150 por 0,61 de 91,5 kilocalorías. O si lo prefieren, lo pasamos a Joule, lo multiplicamos por 4,18 y serían 382 kilojoules. Recordando que una caloría es 4,18 joules. Entonces sería kilojoule. O sea, 150 kilocalorías son 150 por 4,18, son 627 kilojoules. 150 kilocalorías son 627 kilojoules. O sea, yo a esta máquina, a esta caldera, le estoy metiendo 627 kilojoules de energía y solo me va a hacer casi la mitad, 382 kilojoules. Y el resto se va a perder en forma de calor, vibraciones mecánicas, ruido, y todo eso nos va a quitar casi toda la energía, casi la mitad. ¿Se fijan? Esto es casi la mitad. 60%, 55% están en ese rango. Para que tengan una idea, los motores de benzina, bencinero, eso lo van a ver en la próxima semana después de la prueba, esos tienen un rendimiento como del 50-55%. Los motores eléctricos son mucho mejores. Esos tienen un rendimiento como del 90-95%. Son mucho más eficientes los motores eléctricos. Pero nunca 100%. Nunca 100%. Así que cuando vayan a echarle benzina, ¿para qué voy a valgar? No se acuerden de esto. De ahora en adelante voy a pagar la mitad de lo que hay que pagar. Dígame. Disculpe, una pregunta para integrar esto y para tomarle el peso dentro de nuestra función el día de mañana. ¿Cuál es la consecuencia más cara de ignorar la degradación de energía? La consecuencia peor es que uno Sí, cree así, que po. dispone más energía. Es como que tú vendas un producto, por ejemplo, en 90.000 pesos, y te gastes y asumas que vas a tener esos 90.000 pesos, y se te olvida que tienes que pagar el IVA.
Entonces te gastas los 90.000 pesos en el caso de la plata y te das cuenta que debes como 20 lucas. En este caso, si tú haces un proyecto, dices, ah, mira, voy a vender esto en 90.000 pesos, voy a usar esos 90.000 pesos invertir y todo, y después llega el momento, te cobran el día y te ves con menos plata. Eso sería como en la práctica. Ah, Te pero digas porque entiendo. se te olvida que hay rendimientos. Es como ocupar plata que no tenemos. Claro, los rendimientos. Exactamente, porque se te olvidan los impuestos. Entonces, cuando imagínate, tú das una boleta por un trabajo y no pagas el impuesto. ¿Ah? Claro, quedas debiendo plata, pero la naturaleza te lo cobra igual, entonces tú haces el proyecto con esa plata y ahí le erraste, por ejemplo. Entonces, siempre hay que considerar que la eficiencia nunca es 100%. Uno puede decir, mira, un ejemplo en que uno podría caerse, podríamos decir, mira, vamos a tener una celda solar, aquí la cantidad de luz que llega por segundo, la intensidad luminosa es de tantos joules por segundo por metro cuadrado, entonces yo voy a poner una celda solar y voy a tener esa cantidad de electricidad y con esa electricidad pienso mover un motor o generar una energía eléctrica. ¿Y qué pasa? Haces tu instalación y te das cuenta que te está dando menos energía eléctrica que la que calculaste. ¿Y qué pasó? No consideraste que habían pérdidas, porque la mitad de la energía la ibas a perder. Entonces hiciste el proyecto y, chuta, ¿qué pasó? Tengo la mitad de la plata, la mitad de la energía. Porque se hizo mal el proyecto. Pues. Eso sería lo que podría pasar. Y es grave, ¿eh? No sé, muchachines, si hay alguna otra consulta. Aquí lo importante, por eso la energía no hay que manosearla mucho. Ya no hay que pasarla de aquí para allá, para allá. Hay que tratar de aplicarla lo antes posible cuando tengan una energía. Porque cuando uno la manipula, pierde energía. Eso es. Y entonces no darle mucha vuelta. No pasar la energía solar eléctrica, la calefacción, a viento, porque ahí en cada transformación voy a ir perdiendo energía, siempre. Sí, Bien, pero en el muchachos, caso, entonces, profesor, entiendo que siempre hay que considerar el rendimiento. sí, sí, Y para eso, si uno hace el estudio, siempre tiene que considerar el rendimiento, entonces siempre tiene que ir un poco sobredimensionado, ¿cierto? A eso es lo que digo. exactamente. Muy bien, Ya. exactamente eso. Hay que ser sobredimensionado. Es lo Y mismo la la pérdida tolerancia. la pérdida se puede ir reduciendo, ¿cierto? Podemos ir, Sí, podemos ir mejorándola con no sé, pues, con con mejores condiciones motores, de, diferentes construcciones. ya, Claro, ahí esa es la pega del ingeniero, pues. Precisamente para eso contratan los ingenieros de la empresa, menos para resistencia, mejorar el mayor consumo. rendimiento. Claro, porque si yo hago una empresa y necesito una correa de transmisión, y yo no soy ingeniero, yo voy y me compro un motor grandote que me hace la pega. Pero mi cuenta de luz es más alta. Si yo contrato, o si la empresa del lado contrata un ingeniero que pone el motor adecuado para la pega, le va a salir más barata la cuenta de luz. Y por lo tanto su producto en el mercado va a ser más barato que el mío, va a ser más competitivo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo contrato un ingeniero para que él me mejore la eficiencia. Y esa es la pega del ingeniero, mejorar la eficiencia, mantener los procesos y mejorar la eficiencia en la medida que sean posibles con pequeños detalles se va mejorando. Porque en una industria un pequeño detalle se multiplica. Si yo le bajo, no sé, un peso a la fabricación de una ampolleta, pero si está fabricando 100 millones de ampolletas, ese peso por ampolleta son 100 millones mensuales. En las empresas opera así. Entonces, son pequeños ahorros, si uno no tiene que hacer grandes proezas. Ajustar, ya tenemos un horno que quema petróleo para fundir, no sé, metales, vidrio. Bueno, yo busco en una tabla a qué temperatura hay que quemar el petróleo para que dé el máximo de calor, porque la temperatura que liberan los combustibles, el petróleo depende de la temperatura a la que se queme. Entonces yo veo, mira, son 108 grados. Y aquí en el horno lo están calentando a 100, a 120. Yo digo, ya, mire,
¿sabe qué? Empiecen a controlar la temperatura del horno a 108 grados. A esa temperatura quemen. Y se van a dar cuenta que ese pequeño ajuste, al final de mes van a ser miles de litros de petróleo y millones de pesos. Por eso les digo, pequeños detallitos, una pequeña mejora, se expande en las empresas. Y la pega es eso. Entonces, claro, lo que decía uno de ustedes es sobredimensionar lo mismo. Si yo hago el cálculo de una viga para que me sostenga un techo de una catedral que pesa, no sé, pues 10 toneladas, yo no puedo calcular la viga exacta para 10 toneladas, porque el día que caiga nieve o se pare una paloma en el techo, se me va a caer, ¿verdad? Entonces tengo que dar una tolerancia, ¿cuánto? Un 10%, ya, pues la calculo para 11 toneladas. Y ahí estoy seguro de que si alguien se sube al techo, se para un pájaro, cae nieve, no se me derrumba el techo. Tampoco lo voy a hacer para 12 toneladas, porque no, nunca voy a tener 2 toneladas arriba del techo. ¿Se fijan? O sea, uno tiene que darse tolerancias, pero razonables. Ahora, en el caso del rendimiento de los combustibles, estamos hablando del 50%. Es alto. En las construcciones, la tolerancia en las resistencias normalmente está entre un 10 y un 15%, una tolerancia aceptable para los trabajos. Cuando se pegan mucho a la norma es cuando se hacen malas ingenierías, que pasa cualquier cosa y se supera. Malos cálculos. Bien, queridos estudiantes, no sé si hay más dudas, consultas. Esta materia es bien bonita, véanla con calma. Si tienen dudas, me manda un mensaje, yo se la aclaro encantado, les fue re bien en el ejercicio, así que felicidades. Buen curso y bueno, se ve aquí en las preguntas que me hacen, son interesantes. Así que yo tengo harta fe en ustedes, que les vaya bien, ¿ya? Creo Profe, que el próximo, ¿sí? Dígame, sí, Maribel. yo tengo una duda. Sí, llegué un poco tarde a la clase, no sé si lo mencionó al inicio. En la semana 5 aparece un sumativo. No sé si eso está correcto. Aparece un ¿En la semana 5? control. No. Sí, en la semana 5 aparece control sumativo y luego en la semana 6, que es donde sí tenemos nosotros estipulado en el resto de los ramos, aparece con el candadito de bloqueo. A ver, ustedes tienen, espérate, es que tengo que ver De aquí. hecho, parece que dice que es con entrega el 10, ¿cierto? El 10 de... Sí, 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 ese. sí, también lo vi. Un sumativo 2, decía. Hay que entregarlo el 10 del 11. Entonces hay sumativo. ¿Esa es en la semana 5? Aquí está semana En la 5, lo estoy 5, viendo. claro, en la 5 aparece y luego en la semana 6, que es cuando por calendario tenemos todos los Claro, aparece semana tenemos. 5, control sumativo 2. Sí, sí, tiene un control sumativo 2. Ah, está correcto entonces. Sí. Disculpe, profe, ¿y con la clase de hoy día ya estamos listos para realizar ese control? ¿O cuál es el...? Sí, sí, porque Sí. la fecha de entrega es el 10 del 11. No, genial. Sí, no, Sí. están listos, sí. Sí, tienen un control sumativo. Sí, no hay problema. ¿Y Eso, cuándo sería control la prueba, sumativo. entonces, profe? La prueba es la semana 6. Hasta pillar. Espérense Ya. que se me perdieron. ¿Dónde están? Espérense que se me perdió el curso aquí. Ah, ya. Ahora sí. Es en la semana 6. Ya, vamos a Así que estar se justo. superpone, pero ya pueden hacer el control sumativo a semana 5. Ya. Ya. ¿Lo está sacando rendimiento, profe? ¿No? Sí, pero no, pero después hay un La tiempo en que van exigencia a es tener pocas 55%. evaluaciones. Generalmente son 3. Son 2 controles y un taller, algo así. Ah, Así que ok. pues, van a descansar un tiempito. Estamos adelantando entonces el segundo Sí, control. mejor, ¿cierto? Y después se Sí, mejor dedican me a... lo manejo. Sí, así que no, yo creo que con el taller y bueno, revisen antes sí la guía, pues, la guía, ¿ya? Ya pues, Maribel, qué bueno que nos alertó Ya, sobre ese control. sí. Yo no me había Ya, fijado. profe. Ya, profe, Ya, buenas gracias. noches. Esto es matemático. Yo por si acaso, muchachines, escúchenme, los controles
a veces se corrigen automáticos, ¿ah? Cuando son con alternativa. Y cuando hay errores, ustedes me comunican y yo los recorrijo. Pero no soy yo el que los corrige mal, por si acaso, yo soy el que los recorrige. ¿Ah? No sé si les tocó eso. Claro. Profe, disculpe, ¿la prueba solemne va a ser con desarrollo o de alternativa? Siempre son con desarrollo. A veces Ya. mezclan alternativas. Ya, ok. Sí, en física y Entonces, matemática siempre es desarrollo. ¿Sí? Entonces hay que juntar ahí todo el Sí, desarrollo a la prueba. sí. Sí, y es muy importante el desarrollo porque si uno no adjunta el desarrollo y, por ejemplo, el valor es 26 grados, ya la temperatura, y calculan 24, tienen 0 puntos. En cambio, si incluye el desarrollo y se le fue un signo, en lugar de sacar un 7, ok. sacarán un 6, 9. Te digo que yo me doy cuenta, este se le pasó un signo, ya, pero tiene la idea. Pero si alguien me pone un número malo, 0 puntos, si no hay desarrollo. Que es justo, pues, porque si es así. Sí. Así que ponga el desarrollo. Y siempre en formato estándar. PDF, JPG, no en formatos propios. Hay unos formatos, por ejemplo, de los Apple, Cake, algo así. No, en esos no, porque no se pueden leer. Tienen que ser formatos estándar de JPG, PNG, BMP, Excel, Word, TXT, PDF, en esos formatos, ¿ya? Pero nunca formatos propietarios de marca, que haya que pagar por decodificarlos. No, eso no. Ya pues, Ya, estimados y profe. estimadas, si no hay más duda, un gusto como siempre, un abrazo a todos, que tengan una excelente semana y bueno, ojalá hayan hartos Gracias. 7 en la prueba. Cuídense, Ojalá. chao. Buenas noches, profe. Ya, Gracias, Gracias. gracias. Chao. Buenas noches, profe. Chao, Chao, chao. chao muchachos.